Muy, muy bien. Como decía anteriormente, y para razón de este tema, pues vamos a grabar este tema, que es una serie de temas sobre apostasía omega. Son muchos, van a ser bastantes, va a ser mucha información, pero todo siempre va a ser a la luz de un así dice Jehová, Isaías 8:20, ¿verdad? También el testimonio, el espíritu de profecía. Vamos a basarnos en estas fuentes fidedignas de respuestas a todas nuestras preguntas. Aquí se requiere entrega, se requiere rogar al Eterno por sabiduría e inteligencia de lo alto para que nos ayude a discernir sobre este tema. Es fuerte. Sobre todo se convierte en algo fuerte y más fuerte para aquellos que aman mucho la iglesia. Y lo entiendo. Este servidor también ama a la iglesia y creo que es un especial tesoro de Dios. Es pues el pueblo de Dios, ¿verdad? Y seguimos siendo de la fe adventista del séptimo día con el método historicista, movimiento 1844 y luego 1888, la justificación por fe en Cristo, a la ley y al testimonio. Entonces, no nos vamos a separar de lo que es la Biblia como nuestra regla de fe y el espíritu de profecía, que es la ampliación o la explicación a la declaración bíblica, a eso. Sin embargo, vamos a utilizar también ciertas fuentes para poder mostrar sobre la apostasía omega, que es un tema profético, tiene cumplimiento profético y es para nuestros tiempos. Y antes de esto, pues los invito a que vayamos. Es que tenemos el privilegio de ir de rodillas. Es la mejor posición que un hombre, una mujer puedan alcanzar a los pies del Eterno. Vamos a orar, por favor. Solicitar la presencia de el sublime y eterno Dios. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre por siempre en eternidad, Señor. Aquí estamos un corto número de tus hijos, como siempre, porque no doblaremos rodilla ante Baal. Ahora, Señor, te rogamos, Padre, nos limpies de toda transgresión, de todo pecado, por medio de la preciosa sangre de tu Hijo amado. No somos dignos de tu amor, ni misericordia, ni de tu gracia. Pero, Padre, nos allegamos al trono de la gracia. Y por los méritos de nuestro amado Jesucristo, te rogamos, imploramos, redimas nuestras almas. El tiempo está cerca. Las profecías lo confirman. Señor, no queremos ser sorprendidos. Hemos estado dormidos, como lo dice tu historia de las 10 vírgenes. Y ahora, Padre, queremos ser de los que estamos despertando para acumular aceite extra. Señor, sé propicio a nuestras peticiones espirituales. Bendice a los aquí presentes y las familias que representamos, que aunque separados por la distancia, unidos por la fe y el amor de tu mensaje, el de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Gracias, Padre, por este ministerio, por el conocimiento de tu palabra, tu agenda, tu calendario, tu proyecto. Señor, qué perfecto eres en todos tus caminos. Lo profetizaste hace siglos, a través de Enoch, Matusalén, Noé, y luego Sem, y toda la línea de tus hijos. Y ahora, Señor, nosotros, que venimos de los gentiles, y que has derramado tu gracia también para nosotros, Padre, te agradecemos infinitamente. Nos acompañes y que nos libres de vientos de doctrina. Queremos defender nuestro origen, nuestra fe adventista del séptimo día, Señor. Ayúdanos, Padre. No es nada fácil. Pero contigo, Señor, si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Todo lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por el incesante transcurrir de los siglos venideros. Feliz Santo Sábado.
Amén y amén. Muy Amén y bien. amén. Amén. Hermanos, Amén. amén a todos mis hermanitos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que ya estamos presentes. Quizá no nos conozcamos, ¿verdad? Pero tenemos una cita bajo el árbol de la vida. Hay que llegar, hay que llegar. El tiempo se acaba y no estamos listos. Ese es el grave problema. Bien, no puedo ver si levantan la manita, no puedo ver porque lo que tengo frente a mí en la computadora es la presentación en PowerPoint que vamos a estudiar hoy. Trataré de ser preciso. Si de pronto ven que voy un poco rápido, perdónenme, estamos hablando de algo de historia. Lo vamos a hacer pues en una hora y media aproximadamente. Les pido su paciencia. No siempre estaremos juntos. Este no es un sermón. Esta es una revelación histórica sobre la apostasía omega. La alfa ya pasó, pero la omega es de una asombrosísima naturaleza que engañará aún a los escogidos. Y por eso es este mensaje que esperamos en el Eterno sea de gran bendición. No vamos a hablar de la persona, de la intimidad de un prójimo, jamás. Hablaremos de doctrina, ¿ok? No es crítica, es amonestación, que aunque en ambas se parecen mucho, la crítica y la amonestación son muy parecidas, son casi idénticas. La diferencia, la diferencia es grande. ¿Qué es lo que la separa? La amonestación tiene fundamento bíblico. Un ejemplo, Juan el Bautista. ¿Criticaba a los líderes de la iglesia en su época? No. Los amonestaba diciéndole camadas de víboras. Hagan frutos de arrepentimiento. Jesucristo les decía, hipócritas, ustedes hacen leyes tan difíciles que ni con el meñique ustedes las cumplen, ¿verdad? Ustedes son esas tumbas blanqueadas. Por dentro están llenos de huesos de muertos. Y entonces, si dicen que Moisés es su padre, pues Moisés quería verme. De mí habló Moisés. Pero ustedes son hijos del diablo, porque ustedes me quieren matar. ¿Se dan cuenta? ¿Estaban criticando? No estaban criticando. Estaban dando una amonestación porque había un escrito. Está. Un así dice Jehová. Ahora, la crítica no tiene fundamento. Entonces, no vamos a criticar a nadie. Solo vamos a hablar de sus profesiones, de sus estudios y, el daño que han causado al mensaje de la verdad presente. ¿Ok? Recuerden que un pueblo puede sobrevivir a los holgazanes, puede sobrevivir a los corruptos, pero un pueblo no puede sobrevivir a los traidores. Los traidores se dan dentro, aparentan ser como nosotros, tienen apariencia de nosotros. Un ejemplo, el mejor y mayor, Judas, venía con ellos, ¿ok? Coré, Datán y Abiram, enemigos en el campamento, infiltrados. Entonces, la apostasía no viene de afuera y no viene de abajo, viene de adentro y viene de arriba. Ocupa el liderazgo. Y tenemos un enemigo, bueno, aparte del dragón y de las bestias, el ejército de la bestia papal, los jesuitas. Los jesuitas, el ejército secreto y discreto del papado. ¿Ok? Son historiadores, son también estadistas, son políticos, son rectores, son bibliotecas andando, pero tienen un propósito, destruir la fe adventista protestante. Le llaman ellos la espina en la carne del papado. Y
así nos reconocen. Pero ¿qué ha pasado en la iglesia corporativa? ¿Por qué bajaron las normas? ¿Por qué escribieron un manual cuando la sierva del Señor les dijo que no hicieran manual? Y lo crearon en 1931. Luego, el pastor um, Love Peruf y también el pastor James White les dijo en Testimonios para Ministros, página 18, en el marco histórico: se ejerció un gran esfuerzo para no sujetarnos a una lista de creencias, porque creímos que la Biblia y el espíritu de profecía eran la sabiduría suficientes. Ahora a los feligreses se les procesa por un, así dice el manual y las 28 creencias. Antes era a la ley y al testimonio, ¿ok? Y recordamos que el pastor Love Proof dijo claramente que el primer paso a la apostasía era establecer un credo, una lista de creencias. ¿Y esto de dónde viene? Del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Y curiosamente, ahí en ese concilio se hablaron de varias doctrinas que se iban a quedar como fundamento de la iglesia cristiana. Me refiero a la católica, que así se autodenomina. Y convocaron a todos los obispos cristianos, obviamente, eran varios. De los más influyentes era Arrio. Eh, Se tocaron temas como la naturaleza de Cristo, el pecado original, que tiene que, nosotros lo conocemos como la no inmortalidad de los muertos, ¿verdad? El alma que peque lo borro de mi libro, Éxodo 32-33, ¿verdad? Y también la Trinidad. Estos fueron los tres temas más importantes. Ah, la ley dominical, porque el 7 de marzo del año 321 se acababa de aprobar una ley dominical por parte del emperador Constantino, fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como se autodenomina. Entonces, Arrio, todavía hasta el siglo IV se seguía guardando el sábado semanal. Entonces, se establece la doctrina católica y no es el tema de lo que ocurrió ahí en el Concilio de Nicea, porque ¿quién gana? Quien escribe la historia. Y lo que se dijo ahí nos lo va a decir a lo mejor Wikipedia o algún otro diccionario, pero está manipulado como lo están las Biblias nuevas. Todas las Biblias modernas están manipuladas, están mutiladas. No nos la van a prohibir. Las han cambiado el contexto y varios conceptos para confundir a los evangélicos. Entonces, pero fueron tres de las razones cual se desató la guerra para destruir a Arrio, donde cayeron los tres cuernos de la visión de Daniel, eran los vándalos y ostrogodos, visigodos. ¿Ok? Tres cuernos. Y fue precisamente por esas tres doctrinas. La ley dominical, contra los que guardaban el sábado, la Trinidad, tres dioses, y también pecado original, la naturaleza de Cristo, que ellos aseguran, argumentan, que Cristo tuvo la naturaleza como la de Adán antes del pecado, cuando la Biblia y el espíritu de profecía nos confirman que Cristo tuvo la naturaleza humana caída como la de Adán después del pecado. Y todo el libro de Hebreos lo dice, especialmente capítulo 2, ¿verdad? Que Jesucristo vino en carne y sangre. Primera de Juan 4 dice claramente que ¿quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. Es decir, el que niega que Cristo vino en naturaleza humana caída, pero no practicó ningún pecado. Por eso se convierte en nuestro mejor ejemplo. Y he aquí el meollo del asunto, porque esta va a ser la persecución que se va a desatar, que estamos esperando, la gran tribulación, va a ser mayormente por estos tres propósitos del papado.
Y vamos a hablar más adelante acerca de lo que es la naturaleza de Cristo y el cambio doctrinal que ocurrió en 1957, donde se derrumbaron los 7 pilares de la fe adventista para publicar, aceptar la nueva doctrina católica o calvinista, anglicana, de que Cristo, si Cristo argumenta Donald Barnhouse y Walter Martin, que pertenecían al Concilio Nacional de Iglesias, que acusaban a la iglesia adventista de ser sectarios, y que la única manera que se les reconociera como iglesia era que aceptaran las doctrinas genéricas y que tenían que aceptar que Cristo tuvo naturaleza divina, o sea, inmaculada, que nació, obviamente siendo Dios, y que un Dios no peca, y que por eso no pecó, pero que nosotros podemos seguir pecando. Este fue el primer sermón de la serpiente en el Edén que le predicó a Eva. Desobedece la ley moral, la ley espiritual. Romanos 7:14. No morirás. ¿Ok? ¿Y qué le dijeron a los musulmanes? Bueno, que si mueres por Alá, te vas a morar en leche y miel, y que este cuerpo te estorba. A los hindúes, que te vas a reencarnar en otro animal, pero no mueres, eres eterno. Y a los católicos, que te vas con San Pedro. Y que si no te vas, si no eres católico, te vas al purgatorio y luego al infierno. Y de ahí proviene el gran engaño maestro de Roma papal. ¿Ok? Acerca de esta doctrina del bautismo de los niños. Y luego la transustanciación, la Eucaristía, que ya vamos a ir hablando un poco más de esto, son doctrinas católicas, pero que tienen una influencia, en otras palabras, pero con el mismo contexto, con los evangélicos, ya sea de testigos de Jehová, mormones, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los adventistas del séptimo día, a los que el Espíritu de Profecía les llama nominales, también ya creen en el universalismo. ¿Ok? La iglesia de la nueva era. Fuimos infiltrados. De eso no hay la menor duda. Y hay muchas citas bíblicas que más adelante tocaremos acerca de la infiltración bíblica. Y como un ejemplo tenemos que cuando Pedro dice que vienen lobos rapaces vestidos de corderos, Judas nos menciona que vendrían infiltrados, encubiertos. ¿Ok? Y luego también menciona obreros fraudulentos. Perros mudos le llama a Isaías, el profeta. Así que la gran controversia no ha terminado. El sacrificio de Cristo dicen que fue suficiente en la cruz del Calvario y que de ahí, a partir de ahí, perdona en automático todos los pecados. No, el sacrificio no borra los pecados. El sacrificio en la cruz es un mérito que no merecemos, que proviene de Cristo, que nos permite alcanzar la salvación mediante el arrepentimiento y la santificación. Es decir, no es pecado nuestra naturaleza humana caída. El pecado es la acción, como dice el conflicto de los siglos, es la manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Dios. Y no vamos a investigar el concepto de pecado. Tratar de encontrarle una razón sería disculparlo. Pero al pecado le llamamos por su nombre, muerte. El pecado nos separa de Dios. Entonces quiere decir que si pudieran borrarían 1 de Juan capítulo 3, porque dice que los hijos de Dios son los que practican la justicia de Cristo cada día. Y los hijos del diablo son los que practican pecado. Y pecado es transgresión de esa ley espiritual. Así que hermanos, entremos en materia. Antes de hablar de las 27 creencias y cómo surgieron, primero vamos a entrar en materia bíblica,
profética para poder comprender primero el fundamento de nuestra fe. Eh, Quizá el tema de hoy, el tiempo que tenemos hoy, no nos alcance para poder explicar todo esto, pero vamos a estar grabándolos y subiéndolos a YouTube, pero se titula esta serie que da inicio hoy, Apostasía Omega, traidores en el campamento, ¿ok? Y a partir del pastor Neil Wilson, a partir de él. Sin embargo, la apostasía Omega comienza a sembrarse en 1957, donde se aceptó borrar de nuestra fe la naturaleza de Cristo, el Santo Sábado como el sello del Dios vivo, el espíritu de profecía y, y también el lugar santísimo, el lugar santísimo, que ya no se habla de las 28 creencias. Y ahora en las 28 creencias, en el juego de palabras está la trampa. Y si no leemos, investigamos, estamos condenados a creer lo que nos digan. ¿Es pecado cuestionar mi religión? No, absolutamente no. Es correcto. Siempre y cuando guiados por el Espíritu de Dios, a la ley y al testimonio, con un corazón contrito y humillado, solicitando humildemente la sabiduría y la inteligencia de lo alto. La lluvia tardía está cayendo desde hace tiempo, pero no nos caerá ni una gota si nosotros no hacemos cambios en nuestras vidas. Y primero comprendiendo esta situación de la apostasía omega. Y empezamos con la influencia de la Eucaristía, ¿ok? La Eucaristía, dice la Iglesia Católica, es la transustanciación, es decir, que el sacerdote católico tiene la potestad divina de convertir la hostia en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y cada semana lo están sacrificando. Cuando Pablo dice que Jesús fue sacrificado una vez y para siempre, ascendiendo al santuario celestial, no hecho por manos de hombres, a saber, sino por Dios mismo. Y a partir de ahí, Daniel 8:14 es el primer pilar, el fundamento de nuestra fe, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Gloria a Dios. Hermanos, si no comprendemos el santuario, no comprenderemos nada de la justicia de Cristo, ni de su ministerio en el lugar santísimo. Y nuestra salvación estará en peligro. Porque el no conocer no nos exime del castigo de la ignorancia voluntaria. No nos exime. Seremos castigados, igual como el pecador común. El lago de fuego estará lleno de gente buena, que no necesitaron a Cristo para arrepentirse de sus pecados y corregir sus vidas. No es suficiente creer, y no es suficiente con ser bueno o con ir solamente a la iglesia. No es suficiente. Como Dios le reclama a través del profeta Isaías a su pueblo, que dejaron de hacer lo malo, pero se olvidaron de hacer el bien. Y nosotros como discípulos de Cristo, que fuimos llamados de la cantera del mundo para portar los oráculos de Dios y proclamar la verdad presente, no calentando bancas en los templos, sino viviendo como discípulos y discípulas, hombres y mujeres, que no se compren ni se vendan, que no prediquen por precio, que comprendamos que nuestro salario son almas para Cristo y nada más. Así que la Eucaristía, ¿cómo es que la dibujan o la plasman en la revista Enfoque? Armando Juárez habla acerca de la Santa Cena. Recordemos que los discípulos no la conocían como la Santa Cena, es un nombre católico.
La conocían como la cena del Señor Jesucristo. Esa era. Pero ahora los adventistas han corrompido el principio. ¿Saben qué es lo más importante de la cena del Señor Jesucristo? El, la ceremonia de la humildad, de lavado de los pies, de pedirse perdón entre hermanos y acabar con las diferencias. Nadie tomaba la cena del Señor Jesucristo sin antes estar en paz con Dios y con el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Aquel que no me ama. Ese es mi prójimo. ¿Se acuerdan la historia del samaritano que pasaron varios, samaritano, perdón, el judío que estaba tirado, herido, y pasaron sacerdotes, pasaron varios judíos y no lo levantaron hasta que lo hizo un samaritano, uno que tenía aparentemente enemistad entre los dos pueblos, los samaritanos y los judíos. Y hermanos, no es solamente pedirle perdón porque le causé un daño o lo agredí moral o físicamente. Podemos hacer daño con este nervio que se llama lengua. Mucho daño. Y la otra, el no ir a visitar a los enfermos, el no ir a visitar a los alcohólicos anónimos en las prisiones, es hacerles un daño. Jesús nos dejó ese legado, esa orden, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve encerrado y no me visitaste, y me visitaste, perdón. Señor, ¿cuándo lo hemos hecho? Por cuanto lo has hecho a estos mis pequeños, a mí lo has hecho. Y hoy la iglesia adventista brilla por su ausencia en esos lugares. Creemos que la salvación, sí, es un asunto individual, es cierto, pero solamente comportarnos bien no es suficiente, no es suficiente. Y noten este cambio de Armando Juárez, que es un maestro de maestros, tiene doctorado. Y miren cómo escribe en esta página. Hoy, como cristianos, al participar de la cena del Señor o Eucaristía, se nos invita a hacer tres cosas: recordar, proclamar y esperar. Estos tres verbos nos proyectan hacia tres dimensiones del tiempo, al pasado, presente y futuro, examinando la relación que tiene el sacrificio de Cristo con este verbo y las tres dimensiones temporales. Ese lenguaje es católico, no tiene las credenciales de Cristo. ¿Y qué es la Eucaristía según el catecismo? Es fuente, cima de toda vida cristiana, los demás sacramentos a ella se ordenan. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Catecismo Católico, 1992, página 306. Con razón, en el 2010 fueron certificados por la CETAI. Ok. Eh, la CETAI fue certificada, perdón, por los jesuitas. Accrediting Theological Schools, ATS. Y aquí, estos dos sacerdotes jesuitas certificaron por petición de los adventistas, que por cierto se pagan, no, recuerdo, creo que eran $20,000 para ser certificados todavía. ¿Se acuerdan lo que le dice Jeremías a su iglesia? Tú te prostituiste, sí, las prostitutas reciben regalos, tú les dabas regalos a tus amantes. Y esto se cumplió aquí, ¿ok? Am, en el 2010, la iglesia de Montemorelos, en México, que es una de las más prominentes en la República Mexicana, fueron certificados. Significa que serán reconocidos a nivel mundial como una universidad de categoría católica. Pueden cobrar más altas sus cuotas de inscripción, cuando las escuelas adventistas fueron creadas para los pobres, para la obra médico-misionera. Miren cómo se desviaron. Y los jefes están sentados. Están sentados. Estrella y la Bastida son esos dos jesuitas. Son rectores de universidades, ¿ok? Son teólogos, maestros con doctorados, pero son jesuitas, ¿ok? Este es un ejemplo del cambio teológico.
Pero miren qué interesante. La sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 578, dice, esa noche que estaba en Battle Creek, en la conferencia, mirando desde adentro, tras una puerta de cristal, vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Algo así, algo así. Sigue diciendo, parecían rígidos y determinados. Yo los conocía bien. Me di vuelta para abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que volvería a mirar. La escena cambió. La compañía, o sea, la compañía de Jesús, ahora presentaba la de una procesión católica, pero ella los conocía. ¿Por qué los conocía? Porque eran aparentemente hermanos, pastores. Uno llevaba en su mano una cruz, otro una caña. Al acercarse, el que llevaba la caña hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces, esta casa está proscrita, o sea, confiscada. Los bienes deben ser confiscados. Han hablado en contra de nuestra santa orden, la orden de los jesuitas. El terror se apoderó de mí, dijo, y corrí por la casa hacia afuera por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, la compañía de Jesús, algunos de los cuales yo conocía, vuelvo a decir, pero no me atreví a hablar una palabra con ellos por miedo a ser traicionado. Traté de buscar un lugar retirado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos ansiosos, ojos inquisitivos, donde quiera que me volviera. Repetía frecuentemente, oh, si pudiera entender esto, si ellos me dijeran lo que he hecho o lo que he dicho. Lloré y también oré mucho por nuestras pertenencias confiscadas, es decir, los libros son los que hablan, no los muebles. Traté de ver simpatía y piedad en las miradas de los que estaban alrededor de mí y noté los rostros de varios a quienes yo pensaba que me hablarían. O sea, otra vez, tercera vez que dice que los conocían y me animarían. Quiere decir que eran muy allegados. Noté los rostros de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me animarían si no temieran que serían observados por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero viendo que era observada, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en alta voz y decir, si tan solo me dijeran lo que he hecho o dicho. Mi esposo, quien estaba durmiendo, dice, en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con lágrimas y una triste depresión de espíritu cayó sobre mí. Ella vio. Ahora, los libros del conflicto de los siglos en China hablan grandezas de los jesuitas y dicen que Martín Lutero era alcohólico y que quería casarse y tener más mujeres. Y como en la iglesia por el celibato no lo dejaban, siguió el camino de su padre que también era lo mismo. Eso ahora dice el conflicto de los siglos en China. Habla maravillas de los jesuitas que son los que terminarían el evangelio. ¿Por qué el White State, los fiduciarios de los escritos de Elena de White, no presentan una demanda, por lo menos, para evitar ese ultraje? Quiere decir que ya no tienen entonces los derechos. Ya los chinos no podrán conocer la verdad. Pero como Josafat, esta es mi guerra, dice el Señor. Esta vez no tendréis por qué pelear. Mía es esta guerra. Lo único que hagan ustedes es lo que les corresponde, adorar al nombre de Jehová. Hermoso caso ese del Josafat, perdón. El mayor enemigo del remanente. Ok. Infiltrar a la iglesia adventista es como quitarle un pelo a un gato. Además no leen, no se están cuidando de nadie, les dieron cierto tiempo de tolerancia para predicar y decir que el papado es la bestia, pero ya no más. ¿Se acuerdan de Jueces 2? Jueces 10. Miren, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Eso se refiere a nosotros, ¿eh? Se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni las obras que él había hecho por él, por Israel, el Israel espiritual, nosotros. Después los hijos de Israel hicieron lo mal ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos,
que estaban en sus alrededores y los cuales adoraron y provocaron ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cómo lo adoraron? Con ah, celebraciones mundanas como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Pastor, que están en la misma fecha que el sacerdote católico, por cierto, investiguen. La Navidad, que el Año Nuevo, pura glotonería y fiesta y francachela y todo eso. Entonces, todas esas celebraciones entraron, mundanas entraron a la iglesia, bajaron las normas y entraron otra generación que no conocía a Jehová en los milagros que Dios hizo por Israel. Bien, y en este análisis que hicimos la última vez que platicamos, hagámoslo para nosotros, apliquémoslo, cada quien contéstese a sí mismo. Esta generación no conoce el santuario de Dios, ni el plan de redención, ni el de salvación. No podrían explicar eh, en su contexto la verdadera esencia del santuario. Es raro aquel adventista que puede explicar Daniel 8:14 y que puede desglosarlo en tiempos y eventos. Dos, no conocieron el mensaje de los tres ángeles ni el fundamento de su fe. Hoy en día los adventistas no lo conocen. La mayoría se fueron a calentar las bancas y creyeron que con pertenecer a la iglesia merecían el favor de Dios. No importa cuán solemne sea el llamado, no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia. Si ésta se aparta, Dios los abandona y se busca a otros. ¿Ok? Entonces, Israel es un ejemplo. Creían merecer el favor de Dios tan solo con pertenecer a las 12 tribus y fallaron. Otra. Tres, no se les enseñó la ley santa de Dios ni su sello de amor. Un ejemplo. A un adventista le pregunté que me explicara Efesios 1:13 y Efesios 4:30, donde dice claramente que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y él dijo, es el sábado. Digo, pero aquí la Biblia me está diciendo que es el Espíritu Santo. Entonces creo que hemos fallado en nuestra creencia. Dice, ¿de veras, hermano? Le digo, solamente te estoy haciendo una prueba y veo que caíste fácilmente. No saben explicar Efesios 1:13 y 4:30. 5, perdón, 4, se olvidaron de hacer el culto familiar en la mañana y en la tarde, como lo hacía el sacrificio terrenal. De estudiar el espíritu de profecía. Es raro aquel que haya leído uno o dos libros, nada más. Y no conocen el templo de Dios. ¿Cuál es la función del templo de Dios? 5, se olvidaron de los milagros de Dios y cómo adorar. Y la razón de la reforma pro salud, que no es solamente la dieta, abarca mucho, abarca la educación, la higiene, el atuendo del cristiano, ¿verdad? Salir de las ciudades. Es toda una lección, es un principio fundamental. Por eso el Espíritu de Profecía dice claramente que la reforma pro salud es la cuña de entrada, no es la llave, no es la clave, es la cuña. Se requiere una cuña fuerte para abrir una puerta sellada o un lugar, remover una barra sellada. Y eso es porque nosotros, en ese principio, cuando ayudamos a otros a aliviar sus dolores, a sanar mediante la obediencia de Dios a las leyes de salud, a Génesis eh, 1, a Génesis sobre la reforma pro salud 1:29, ¿verdad? Con esto ya uno empieza a ser médico misionero. 6, los padres no explicaron a sus hijos la justificación por medio del concepto de pecado. No les prepararon para la crisis final, ni las trampas del enemigo, y cómo depender de Dios. Ese es un grave problema, un grave problema. ¿Por qué? Los han desarmado y no pueden enfrentar la gran tribulación con una fe inconmovible. Son el trigo quebrado. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
1 Corintios 16. Y las fallas y los errores del antiguo Israel no son tan gravosos a la vista de Dios como lo son los pecados del pueblo de Dios en esta época. La luz se ha incrementado de época en época. Las generaciones que siguen tienen el ejemplo de las generaciones que les antecedieron. Son 7 pilares. No son 28 creencias. Son 7 pilares y están en Eventos de los Últimos Días, página 45. Ahí podremos encontrar el último párrafo. Y en Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, la sabiduría es Cristo, y labró sus 7 columnas. Hay mucho que hablar sobre estas 7 pilares. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por fe en Cristo, templo de Dios, la ley de Dios, sábado como el sello del Dios vivo y la no inmortalidad de los malvados. No una lista de creencias, son 7 principios fundamentales. Si derrumbas uno de estos, que están enlazados el uno con el otro, derrumbas todos. Es como la ley de Dios. Santiago 2:10, el que guardó los mandamientos pero viola uno es responsable de todos. Y dice el Espíritu de profecía, a menos que la iglesia, nosotros, contaminada por la apostasía, se arrepiente y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma, si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál es la plataforma? Es eso, los 7 pilares y el fundamento es Cristo. Y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Solo así, si se arrepiente. La iglesia no puede salvar. La salvación no es en grupo. Donde están 2 o 3 reunidos, dijo el divino maestro. Ahí los preside, en una cárcel, en una isla, en un desierto. 2 o 3 reunidos. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces, sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Testimonio 8, página 262. Lo experimentado en el pasado se repetirá en el porvenir. Las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo tan agradable y halagueño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, y si fuere posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. ¿Se acuerdan la apostasía en Galacia? Donde Pablo los amonesta y les dice fuertemente, oh Galatas insensatos, ¿quién los hipnotizó? Para creer a otro evangelio, y no es que haya otro, es que se han infiltrado algunos y han llevado a la iglesia a la apostasía. Tremendo. Hoy no estamos en Galacia, pero es de una asombrosísima naturaleza esta apostasía. Miren, hermanos, si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles caídos, que no nos engaña a nosotros que ni la Biblia hemos leído, mucho menos libros del Espíritu de profecía. Hermanos, Satanás no engañó a través de la mentira. El padre de la mentira engañó a los caídos a través de la verdad. Porque entre más verdad tiene una mentira es más creíble. Y eso es lo que pasa. O Satanás predica el Evangelio. Se conoce la Biblia al revés y al derecho en cualquier idioma. Satanás puede hacer milagros y hacer descender fuego del cielo. Satanás puede imitar un ángel o el Espíritu de Dios. Él se graduó en la escuela del cielo. No le fueron quitados esos poderes. Y puede dormir a una iglesia de creyentes, pero de no hacedores. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas, y que esta reforma consiste en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, a las 7 columnas, y que había de comenzar un proceso de reorganización.
Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Y saben, cuando regresé de Estados Unidos después de muchos años allá, mi Señor me sacó porque por la buena no me salgo. Digo, por mi voluntad no me salgo. Me tuvo que aplicar una torcida de mano y salir. Hoy le agradezco a mi Padre. Cuando regresé hice un pacto con Él de servirle, de no comprarme ni de venderme. Y de que si un día, y lo sostengo ahora, predico el error sabiendo que estoy equivocado solo por una influencia o por recibir una ayuda, que me quite la vida y me quite del camino. No quiero nada que ver con ninguna de sus almas o haberlas desviado a la destrucción. Entonces, por eso me aseguro de un escrito está. Siempre para evitar resbalar. Pero por orden de los pastores me bajaron de 4 púlpitos, con el espíritu de profecía y la Biblia en la mano. Que porque dijeron que yo no tenía las credenciales de ellos, y les dije, traigo las credenciales de Cristo, a la ley y al testimonio. Ustedes tienen las credenciales de los hombres. Yo no busco agradar a los hombres. Arrepiéntanse de sus pecados, lean el espíritu de profecía, porque el tiempo está cerca. La lluvia tardía está cayendo y sus pastores los están durmiendo. Porque un pastor les dijo que no leyeran el conflicto de los siglos, porque solo los atarantaba. Y me levanté y alcé la voz diciendo, no, Señor, entonces usted no es adventista. Y se enojó y me sacó de la iglesia. Por ahí tengo su nombre. Ahorita no se me viene a la mente. Lo han condecorado ahora. Ocupa un cargo elevado. Y lloré. Pero nunca dudé de mi fe. Dudé de mí, de mi, de mi conocimiento. Y dije, ¿cuál es el fundamento de mi fe entonces? ¿Cuál es? Solo predico un evangelio sin cabeza. Un evangelio genérico, un buffet, ¿no? Un poquito de todo. Cuando los verdaderos predicadores de Cristo predican un tema que de principio a fin es una historia y tiene sentido. Nos cambiaron la religión. Dije, ¿quién? Ah, pero el conflicto de los siglos dice, ¿quién? Los jesuitas. Comencé a estudiar, me rodeé 3 meses, encerrado entre libros, rodeado, gracias a Dios, por los libros de mi abuelo, el espíritu de profecía. Cuando abrí, fue mensajes selectos. Y en cuanto lo abrí, estaba esta cita, como si Dios me estuviera contestando ahí. Caí de rodillas y dije, Señor, nos cambiaron la religión y no nos dimos cuenta. Sigue diciendo, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Se establecería una nueva organización. Ya está. De hecho, es una empresa del Estado. En Estados Unidos, la ley 501C3. En México, la ley federal de asociaciones religiosas y culto público prohíbe predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y no lo dice así, ¿verdad? Pero el artículo 8, inciso 3, dice claramente que no debes hablar mal de ninguna asociación religiosa en México. O sea, ya no puedes decir que el papá de la bestia. Ya no puedes decir que los testigos están equivocados porque han mutilado su Biblia. O que los mormones bautizan a los muertos, que eso es antibíblico. Ya no puedes decir nada de eso. Y dicen muchos disparates más. Y todos los países están igual, ¿eh? Todos. Sigue diciendo. Se estableció ok. Se escribirían libros de una nueva orientación. Vayan a Gema Editores y van a ver si encuentran consejos sobre régimen alimenticio, si encuentran testimonios para ministros, si encuentran mensajes selectos o joyas de los testimonios. Ya no los van a encontrar. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, neurolingüística, hipnotizar las mentes. Estudian, todos los PhD estudian neurolingüística. Los fundadores de este sistema irían al fundadores.
Irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. ¿Se acuerdan la profecía? Se maravilló toda la gente y fueron en pos de la bestia. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada ni nadie se interponga en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes, escuchen, no los feligreses, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Seguiría mensajes selectos, tomo 1, página 238 y 239. Esto es crucial, esto es contundente. Hermanos, nos cambiaron la religión, cambiaron el logotipo, la ordenación de las mujeres, la ordenación de los pastores homosexuales, el utilizar el dinero en la bolsa de valores, en casas de apuestas, en compañías constructoras. Lo dice el manual operativo, que solo lo tienen los presidentes de división. Consíganlo. Y ahí dicen que se tienen que utilizar los diezmos y las ofrendas, menos en la obra de Cristo. Aquellos que están diezmando dentro de la iglesia corporativa están financiando nuestra persecución. Y gracias a esos hermanitos que están diezmando y llevando sus recursos allá, gracias a esos hermanitos, Escucha. nuestra persecución será un hecho. Ah, ¿no me oyen? Dice. Ya, hermano, ya lo escucho. Gracias. Gracias. Estoy escuchando. Sí, usted, ok, ¿Me perfecto. escucha? Me voy a regresar otra vez a la diapositiva. Qué bueno que me avisan, gracias. Bien, ahora, primero conocer los fundamentos. Salmo 11:1, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte como al ave? He aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono y el control. Sus ojos miran, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos. Abrió ante nuestros ojos asombrados. Uno, la purificación del santuario. Un día vamos a tocar un tema, hermanos, si Dios permite y ustedes tienen voluntad, para explicar, desmenuzar cada uno de estos con un ABC. Es muy importante recuperar nuestras raíces, nuestro fundamento, que se lleva a cabo en el cielo. Esto es Daniel 8:14. Y tuvo distinta relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y desplegó el estandarte del cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, Apocalipsis 11:19, comenzando desde el 15, en cuanto a la séptima trompeta. Visto en el cielo que fue su pueblo amante de la verdad y el arca que contiene la ley de Dios, Éxodo 20, a la luz del santo día, sábado de reposo, el cuarto mandamiento, versículo 8, con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina, la no inmortalidad de los malvados. Es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Eventos de los últimos días, capítulo 4. Dos corrientes teológicas, la evangélica, liberal, adventista y la conservadora. Curiosamente, en el Vaticano existen estas dos tendencias, liberales y conservadores. Pero bueno, el fin justifica los medios. Les voy a dar una lista, nombres, de pastores que estudiaron que tuvieron que ver con escuelas católicas y que son líderes y que son editores, son escritores, incluso de la revista de la Escuela Sabática, de la Fe de Jesús, de las revistas Enfoque, de las revistas adventistas, ellos ocupan esos cargos. ¿Por qué? Saben, la educación es esencial para cambiar la mente. Ok, la verdadera ciencia de la educación cristiana empezó en el Edén y lo que busca es plasmar la imagen y semejanza de Cristo en cada uno de sus siervos que va a llevar al cielo. Como la educación es una doctrina, se puede lavar las mentes, ¿ok? Para formar a los formadores que son agentes de cambio. La educación es contundente, de hecho, esa es la clave del éxito de Roma papal, la educación.
Oh, sí, esto lo inició Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, 1541. Ok, en los ejercicios de Loyola, la oración contemplativa. Ok, eh, es prácticamente una lección de hipnotismo con ciertas prácticas espiritistas. Él dijo claramente, denme la educación de un niño a los 12 años y lo vuelvo católico toda su vida. ¿Ok? Ejercicios espirituales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las 40 madrugadas, por ejemplo. Miren, la, el gran engaño dentro de la iglesia corporativa son a través del material didáctico. ¿Ok? La escuela sabática, la fe de Jesús, son católicos. Todos los libros que escriben ellos, ya sean revistas o libros, investiguen a los autores, investiguenlos en internet, ahí están. Son de tutti frutti, cualquier religión. Raro el adventista, es raro. Y de esos libros son los que habla la hermana White de que sería cambiada, se escribirían nuevos libros de una corriente teológica, filosófica, porque ahora, miren, la filosofía viene de los griegos. Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, que son los que basaron su doctrina católica en educación griega, y es lo que está entrando en las filas adventistas, el universalismo, el universalismo. Ahora, de estos que han participado en la apostasía omega, son líderes, son incluso rectores, son maestros de pastores. Están en Andrews, en la Sierra University, están en Walla Walla, están en todas las universidades en Montemorelos, Nuevo León, en México. Están ahí. Y empezamos con esta lista, que por cierto, vamos a tratar de mostrarles algunos ejemplos. Miren, todos ellos participaron de las 28 creencias y tienen que ver mucho con la educación cristiana católica a los pastores adventistas. Les quitaron la materia historia denominacional, donde los pastores tenían que leer libros del espíritu de profecía y les hacían examen. Ok, me puse a investigar a los que están con letrita negra, más resaltada, y ellos han estudiado en universidades católicas. Vienen de universidades católicas y tienen cargos elevados en la iglesia adventista, como Roy Adams. Pueden investigarlos. Solamente escriban su nombre en internet y los va a llevar ahí. A veces les toma un poco de tiempo, porque en algunos de ellos que son clave, estos pastores, eh, no dan toda la información, ¿verdad? Hay que buscarle muy bien, muy a fondo, dedicarle tiempo para poder encontrar la universidad donde los prepararon. Samuel Bakioki, que fue maestro del pastor Gambetta y de otros predicadores hoy en día universalistas y futuristas, por eso no estoy hablando mal del pastor Gambetta y de nadie, a menos que me tienen su vida íntima, ¿verdad? Eso no, Dios no nos permite eso, pero hablemos de doctrina. Y en cuanto a doctrina, Dios nos respalda en desenmascarar el falso evangelio y predica el futurismo y pone las fechas proféticas de Daniel en el futuro. Y que la séptima trompeta también, las 7 trompetas las pone en el futuro, que son 14. Las suma con las 7 copas. ¿Y de dónde aprendió el futurismo? Él mismo dice que su maestro fue Samuel Bacchiocchi y él estudió en la Universidad Pontificia de Roma y es maestro de maestros. Fue, mejor dicho. Luego tenemos a Beverly Beach. Él es la clave para llevarle la medalla de oro al Papa, a Juan Pablo II. Él fue la clave. Él fue el brazo derecho de Neil Wilson, el papá de Ted. Y este señor era masón. Más adelante encontramos a Raoul Detring, Duncan Eva, y no es mujer, es varón. Clifford Goldstein, Norman Gully, Frank Holbrook,
W. G. Johnson, Jerry Moon, Eckhart Miller, J. D. Newman, John Paulson, ese sí es conocido, en George W. Wright. Reed. Miren, por si no alcanzo a ver de esa presentación, John Paulson estudió en la Universidad de Tübingen en Alemania. Y si ustedes escriben ahí los alumnos más prominentes, aparece John Paulson. Y todos los que No salieron de... aparecen las fotos. No, no, no. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita nada más estoy poniendo los nombres. Ahorita vamos a ver. No creo que nos alcance el tiempo. Pero solo les doy los nombres porque también ustedes pueden investigar en casa. ¿Ok? Pero John Paulson fue alumno del Papa Benedicto XVI en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Y todos los que se graduaron en la Universidad de Tübingen ocupan altos cargos en iglesias ecuménicas. Todos. Y él viene de esa escuela. Y lo felicitó Benedicto XVI cuando llegó a ser presidente de la Conferencia de los Adventistas. Ya vamos a ver más adelantito. Ok. Está en la lista también W. H. Shea y Nancy Baumeister y Lauren Waite. Ok, estos, confirmado. Y voy a tratar de mostrarles realmente lo que estoy diciendo. Roy Adams es el primero. Aquí está. Voy a tratar, dice que, bueno, voy a tratar de ampliarlo un poco. Ok, creencias fundamentales. Él tuvo que ver con las creencias fundamentales. Redactor de la Adventist World, del mundo adventista. Ha sido editor asociado de la Adventist Review, la revista adventista 1988, servido a la iglesia adventista en Estados Unidos y Filipinas, obtuvo un doctorado en Andrews University, autor de varios libros incluyendo el santuario. Pues, ¿qué clase de santuario han de explicar? El santuario católico. La Eucaristía. Miren, aquí dice, ah, alguien escribe acerca de él, dice, sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok, más adelante, vamos a ver, son comentarios que dan aquí, porque lo corrigen en cuanto a su posición a la doctrina del santuario. Y habla, aquí está Roy Adams, habla de la tercera persona. Él es uno de los grandes instructores sobre la doctrina de la Trinidad. Es un concepto más difícil, dice que alguna vez he tenido que procurar entender con mi mente limitada. Ya es difícil procurar concebir un Dios que no tiene comienzo ni fin. Pero es un desafío 3 veces mayor tratar de imaginar 3 seres separados, cada uno de ellos siendo el mismo Dios, en todo sentido y viviendo de lado a lado por toda la eternidad. Dice, la tercera persona, la doctrina del Espíritu Santo es al mismo tiempo la más central y descuidada doctrina de la fe cristiana. En este artículo, sin embargo, hablaré más del Espíritu, no como doctrina, sino como persona. Ahí está. Leroy Adams. Son de los escritores de las doctrinas fundamentales adventistas. ¿Qué nos espera? Aquí hay una reseña del libro que hay un pastor, Art Trayer, que lo corrige. Dice, la razón por la cual presentamos esta reseña crítica del libro de Adams es porque se ha estado difundiendo su libro por doquiera en varios idiomas y por casas publicadoras de nuestra iglesia, sin que nadie se dé trabajo de mostrar la confusión que levanta sobre nuestras creencias básicas relacionadas con el tema del santuario. Hermanos, por lo menos hay alguien que dice algo, pero nadie más dice. Por eso tienen carta abierta. Oh, Bakioki. Aquí dice claramente, Samuel Bakioki, y está en el diccionario. Voy a tratar de agrandarlo un poco. Aquí. Miren nada más. Samuel Bakioki fue autor, teólogo adventista, mejor conocido por su trabajo como el sábado en el cristianismo. Sí, es que yo tengo un libro de Samuel Bakioki. Habla maravillas del sábado. ¿Se dan cuenta?
que entre más verdad tiene una mentira es más creíble y eso es dado por los adventistas. Se vendió mucho, le dio mucha fama. ¿Y qué dice? Que dónde estudió? En la Universidad Pontificia Gregoriana. Es una universidad privada en Italia, en Roma. ¿Se dan cuenta? Y lo declaran como adventista del séptimo día. Ah, aquí está Burbidge, que fue el secretario o director de Relaciones Públicas, Relaciones de Libertad Religiosa. Fue teólogo, profesor universitario, autor de filántropo adventista estadounidense nacido en Suiza. Fue secretario general de la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa. Él fue la clave para la unión con Roma. Estudió en la Universidad de París. Miren, el escudo lo dice todo. La flor de lis. Investíguenla y es un símbolo jesuita. Burbidge, Happenstall, que por cierto, aquí no lo mencionamos, pero lo que es Happenstall, un teólogo adventista muy prominente también, que escribió muchos libros y que esos libros son como libros de texto para los pastores hoy adventistas. Y junto con Desmond Ford, el pastor Dennis Prive, incluso está traducido al español, él dice que era su muy amigo y un gran ejemplo, un maestro, Desmond Ford, pero que después entendió que los sermones que él predicaba llevaba una mentira sutil, suave, oculta, acerca de la naturaleza de Cristo, en la cual él declaraba que nadie puede evitar el pecado. Es decir, pisotear la ley de Dios que no se puede cumplir. Y hermanos, si decimos que el pecado no se puede evitar, entonces de nada sirve que Cristo esté en el lugar santísimo. Eso es, porque entonces la ley queda nula. Y es el carácter de Dios. No puede haber un juicio sin ley. Y estos infiltrados, aquí está Happenstall, un poco de su biografía. Nació en Inglaterra, estudió en la Universidad de Michigan, una universidad pública de investigación ubicada en Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos, en la institución de educación superior más antigua del estado. Es una de las más prominentes universidades de investigación. Miren el logotipo, es jesuita. Aquí está Happenstall. Los libros de él se venden en las librerías adventistas. Los pueden descargar de internet en Mercado Libre, pero no se los recomiendo, porque lee el error. Ellos son los que desviaron a la iglesia adventista al estado que se encuentra ahora. Miren, y dice aquí este análisis, que Happenstall fue uno de los eruditos más influyentes en oponerse a la teología, la última generación de M. L. Anderson, si bien defendía las doctrinas fundamentales de los pioneros adventistas. Según él defendía a la doctrina de los pioneros. Pero ¿saben? M. L. Anderson fue un maestro en la Universidad de Andrews, experto en el tema del santuario, como lo conocía la familia White, como lo conocían los pioneros. ¿Ok? Y él tenía que haber sido invitado en la reunión que sostuvieron en 1957, o antes de desde 1950, se comenzaron a reunir Walter Martin y Barnhouse con los líderes Leroy Froome, que escribió el evangelismo y que fue quien plasmó la Trinidad ahí, con citas del Espíritu de Profecía torcidas. El doctor Theophilus Whaley, el presidente de los adventistas, Rubén R. Figger y Tobias Edgar Unruh. Entonces, tenía que haber invitado a Anderson, porque él era el erudito experto en la materia del santuario. Porque Walter Martin, él declaraba que si Cristo tuvo naturaleza humana caída, como dice el Espíritu de Profecía, en realidad lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice Hebreos 2. Entonces, eh, entonces Cristo necesitaba también un redentor.
Pero como él era el redentor, él no podía pecar, no podía fallar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Es más, él dijo, en el nombre de Jesucristo maldigo el sábado. Lo dijo Barnhouse. ¿Y quien lo ensalzó? Fue Andrew, el presidente, envió una carta cuando Barnhouse estaba predicando en la radio. Y entonces Andrew abrió las puertas a la tentación y lo felicitó por su tema del Evangelio, del universalismo, de la predestinación, una vez salvo, siempre salvo. Y que la cruz del Calvario fue total y suficiente para todos nosotros, que no necesitas guardar la ley, que no necesitas, porque entonces estarías bajo la ley. Y déjeme decirle algo. En Romanos 10:4 dice claramente que Cristo es el fin de la ley. Y muchos dicen, ya ves, ya es el fin de la ley. Pero lo que no entienden es, primero que nada, que tienen que tomar una clase sobre español y gramática. Porque el fin no significa el final. ¿Se dan cuenta? Si voy a algún lugar, voy a una prisión, una albergue de un anexo de alcohólicos y alguien me pregunta, y si vas allá, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu propósito? O sea, una vez que ya salí de ahí, bueno, ya finalicé, ¿verdad? El tema, ya lo di. Pero no siempre el fin significa final. Y en griego, am, telos, telos, que es el fin significa propósito. Así que dicho entonces de esta manera, el propósito de la ley es Cristo. Pero entonces ellos dijeron que la ley era el fin y quien estaba guardando la ley estaba bajo la ley. Cuando es el que está practicando el pecado, el que está bajo la ley. Y Anderson protestó, les envió cartas a los líderes adventistas, a Andrew, y a Leroy Froome. Y Leroy Froome era un masón. Y lo encuentran, lo pueden encontrar en un cementerio masón, totalmente masones. Y él fue infiltrado a la iglesia para escribir el libro del evangelismo y tomar citas del espíritu de profecía, como lo hizo el doctor Harvey Kellogg en el panteísmo con, um, ¿cómo se llama? The Living Temple, el templo viviente. Y que Edson White le dijo a Elena de White, su madre, le dijo, madre, pero léelo, está utilizando citas del espíritu de profecía. Y dijo, está engañándonos, está torciendo mis escritos. Así que imagínense si Edson White creía en ese libro y nosotros ahora creemos entonces en el Evangelio universalista, estamos en peligro. Ok, Anderson fue desfraternizado, finalmente le retiraron sus credenciales. Él murió triste, defendiendo el santuario y la justificación por fe en Cristo, con el erudito, con un mensaje defendiendo exactamente Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Ya le devolvieron las credenciales ya de muerto, porque su familia había exigido. Hermanos, esto se anotó en el cielo como una rebelión. Y lo dijo Ellen White, lo dijo claramente. Cuando en 1888 rechazaron el mensaje de Wagner Jones en la justificación por fe en Cristo, que es la justicia de Cristo, y que la lluvia tardía estaba cayendo. Y le dijo al pastor Butler que estaba en el hospital, porque había transgredido las leyes de salud y estaba ministrando la reunión de la conferencia general desde el hospital, llevándole a los pastores informes falsos. Y la hermana Well escribió una carta diciéndole, Pastor Butler, Dios no está contento con lo que usted está haciendo. Usted está actuando tipo Dios. Y con un cuerpo enfermo y una mente dañada, usted no puede dirigir a la iglesia así. Ah, esto fue tremendo. Le han dado, dice, el trato al Espíritu de Dios a través de este mensaje de justificación por fe en Cristo, como los judíos trataron a Cristo. Ustedes han crucificado el mensaje de justificación por fe en Cristo. Hermanos, Cristo pudo haber venido, porque recuerden que en mayo de 1888 estaba la propuesta de ley dominical. ¿Ok? Estaba la propuesta de ley dominical. ¿Y quién estaba como papa? León XIII, con su encíclica papal Rerum Novarum. En la revolución industrial, que por cierto hoy es lo que es la inteligencia artificial, es lo mismo. Y León XIV viene a cumplir Rerum Novarum, que tiene que ver con el día de descanso para los obreros. Obligatorio. Y la encíclica Libertas.
Ya hablaremos de esas dos encíclicas. León XIV es un propósito de Satanás. Y curiosamente, si Apocalipsis 13, las dos bestias, el papado y Estados Unidos, se facilita más a Satanás para esta ley dominical y la persecución de los santos, porque ahora tienen a un papa estadounidense, cual nunca ocurrió. Y dice Apocalipsis 13 que este habla como león. Ya no nos falta que dijera 14. Hermanos, ¿recuerden León 10? La dieta de Espira, Martín Lutero. Oh, hermanos, Satanás es el mismo león. Babilonia, la madre de las rameras. Y la corporación adventista no está anunciando esto. Hermanos, es hora de despertar. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y el desconocer esta historia es desconocer a Cristo mismo. Porque esto no nos va a disculpar en ningún momento, porque tuvimos que ponernos, miren, cuando uno acepta a Cristo, decide ser su discípulo, hombre o mujer, hasta niños, decide ser médico misionero. Y hermanos, no estamos haciendo esa obra. Hubo héroes que defendieron la verdad presente, como lo hizo el pastor Anderson, y quien criticó al pastor Anderson fue este señor Happenstall, que sus libros ahora son doctrinales en la iglesia corporativa adventista. Ahí lo tienen. También llaman a Duncan Iva, pero no es mujer. En esto creemos, no siempre hubo 28 creencias, dice, fundamentales, como llegamos hasta aquí. No siempre. Claro que no. Y escriben aquí un poco de esto, que tras el Congreso de la Asociación General 1975 comenzó un largo proceso de revisión dirigido por el presidente W. Duncan Iva, un líder eclesiástico experimentado y diplomático que había servido en puestos de liderazgo en 3 continentes. Iva se aseguró de que los eruditos bíblicos y teólogos en la iglesia participaran plenamente en el proceso de redacción que duró más de 3 años con múltiples borradores y nuevas versiones, revisiones por parte de líderes de la iglesia en todo el mundo, revisiones por parte de académicos en presidio, una serie de comités que continuaron la labor de revisión y actualización y finalmente propusieron una declaración completamente nueva. En 1979, el borrador preliminar se presentó a directivos de la Asociación General y los presidentes de división y también de Unión Norteamericana. Clifford Colston, aquí está, dice, ups, me fui muy cerca, a ver, dice la religión de Clifford Colston es el adventismo del séptimo día, denominación en la que se convirtió en 1980 tras haber sido criado como judío secular. Es una figura prominente dentro de la iglesia adventista, miren nomás, de la noche a la mañana lo hicieron líder, donde se desempeña como editor de lección de la escuela sabática. ¿Qué nos espera? Y escribe extensamente sobre la fe. Conversión al adventismo. Ahí dice, pasó de una educación judía secular al adventismo en 1980 y su experiencia la relata con frecuencia. Su afiliación es una figura reconocida de larga trayectoria en la iglesia adventista, sobre todo en la conferencia general. Su trabajo, Goldstein ha sido editor de la lección de la escuela sabática. Antecedentes, tiene una maestría en lenguas semíticas al noroeste antiguo de la Universidad Johns Hopkins. Ustedes, mi hermano Juan Manuel, el médico, les ha hablado de la Universidad Hopkins. Hermanos, esa universidad es satanesa. Hace experimentos con seres humanos, con los órganos, y con niños, y con fetos. Ahí estudió. El que escribe la escuela sabática. Su testimonio dice, es conocido por su historia de conversión del ocultismo. Ocultismo, era ocultista y era judío secular a la fe en Jesús, la cual comparte en sus escritos y sermones para inspirar a otros. Oh, los convence. Saben que es una mejor manera de ocultar su realidad, su persona.
si les comenta que eso es lo que era, por si se llegan a dar cuenta. Ah, es que yo era, pero ya no soy. ¿Y cómo es que lo colocan en cargos elevados, donde se escriben libros doctrinales? Es un peligro. Hermanos, los que están dirigiendo la Corporación Adventista del Séptimo Día, sin temor a dudas, son puros infiltrados. Todos estos que acabo de mencionar, que estamos viendo, participaron en el ordenamiento de la mujer. John Paulson fue uno de los precursores más importantes. Y Ted Wilson, que no hizo gran cosa por evitarlo. Ajá. Se mantuvo, según él, neutral. Hermanos, la neutralidad es de Satanás. Dios aborrece la neutralidad. Alza tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como pueblo que buscará, que guardar su ley. Norman Golding, aparentemente todos atractivos, sonrientes. Vaya, póngales una sotana y van a ver si no se ven igual. Dice, vinculado a la enseñanza y formación de nuevos teólogos. Son maestros. El 2020 él falleció. Distinguido profesor, pastor, académico Norman R. Golding. Es el probablemente mejor conocido en las décadas en las que enseñó el ministerio por su trabajo capacitar pastores. Imagínense, eran maestros de pastores. Ahora entendemos por qué está la iglesia como está. Creció en la iglesia Stanborough, en Park Watford, en Reino Unido, donde comenzó como alumno interno de la secundaria. Asistió a Southern Missionary College eh, en Tennessee, donde se graduó en 1955. En el 58 se casó con Leona, su esposa, 64. Ok. Privilegio de ser embajador de Cristo, dice carta a los adventistas en Sudamérica. Bien, vamos a ir a la otra. Aquí, él estudió en la Universidad de Edimburgo. Ok. Es un centro de enseñanza superior de investigación en Escocia y en Reino Unido. Es una universidad muy famosa. ¿Qué tiene que ver? Más abajo dice, eh, la Universidad de Edimburgo mantiene vínculos cercanos con la familia real británica, siendo su rectora actual la princesa Ana. Aquí está. La princesa Ana es una descendiente de la reina Isabel católica. Hermanos, ahí se graduó este maestro de maestros, pastor de pastores. ¿Se dan cuenta? Frank Holbrook, lo mencioné también. Artículos. Dice, es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General Adventista, secretario del Comité Daniel y Apocalipsis. Wow, no, Satanás está trabajando duro, conoce bien nuestra doctrina. Dice, existen tres escuelas principales de interpretación profética, el preterismo, futurismo e historicismo. El autor explica con franqueza por qué la Iglesia ha adoptado por defender la escuela histórica de interpretación. Aquí está. Aquí dice que él se cambió era estudiante, se lleva a toda su familia a otra ciudad a estudiar teología. ¿Ok? Una vez graduado en 1962, que se cambiaron, se fue a la escuela misionera, al colegio del sureste, misionera, adventista también. ¿Ok? Donde pasó ahí también 17 años enseñando religión. Ok, aquí está los estudios que él hizo y las universidades. A ver, voy a cambiar esta diapositiva. Aquí está una universidad de Londres también. El símbolo es católico. Universidad Católica de Londres. Y también tiene otro título en Vanderbilt University, también una universidad católica, masónica más bien. Aquí dice conexiones. Am, Muchos de los primeros líderes de la universidad tenían vínculos importantes con la esclavitud y la confederación antes de la guerra.
Frank Vanderbilt fue un simpatizante de la conferencia durante la Guerra Civil. Nació en una familia esclavista. Escribió un ensayo a favor de la esclavitud. ¿Se dan cuenta? Jerry Moon, profesor y editor. Es el director departamental de la historia de la Facultad de Teología en Andrews. También editor de la revista teológica Andrews University Seminary. Ha trabajado en el Ministerio Pastoral Evangelístico, en Michigan, coautor de la Trinidad, comprende el amor de Dios, su plan de salvación y relaciones cristianas, coeditor de la enciclopedia Elena de White. Trinitario. Y luego también dice coeditor de la enciclopedia de Elena de White en manos de católicos que se hacen pasar por adventistas. Ha servido como pastor en la Iglesia Bíblica Apostólica durante más de 30 años. Aquí tenemos a Jerry Moon. Ese es su historial de los estudios que ha recibido. Es prácticamente lo que hemos leído. Aquí publicación de Biblia, Doctrina y Prédicas sobre la Trinidad. Incluso la escribió junto con Wood, ese libro de la Trinidad, la Iglesia Adventista, con Woodruff, Whedon y Jerry Moon. Además, fue también colaborador John Reeve. Es una de estas obras que explora la profundidad de la doctrina de la Trinidad, la unidad de Dios, la naturaleza monoteísta de Dios en la Virgen, la pluralidad de personas, la evidencia bíblica para tres personas divinas, Padre, Hijo y Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la relación entre las personas, la interacción entre esas tres personas de la Trinidad en la historia de la teología, hermanos. Y estos son editores, y estos son maestros, y estos son líderes. Aquí está Reed, que cooperó, también participó. Lo tenemos. Profesor asociado en Historia Iglesia Adventista, programas de doctorado, doctorado en teología. Aquí está su educación, Pacific Union College, y también en Andrews. Y también, hasta el final, hasta abajo, dice, tiene también una maestría en la Universidad de Notre Dame. Hermanos, esa universidad es súper católica. ¿Saben quién fue el rector de ahí? La Bastida, uno de los jesuitas que fue a certificar a los pastores adventistas en el 2010 a Montemorelos, el rector de Notre Dame. Oh, hermanos, miren nada más, han estudiado, vienen de universidades católicas. Este pastor, otro infiltrado, Ángel Manuel Rodríguez, ya jubilado. ¿Saben? Este y otro grupo más fueron al Vaticano, invitados, pero no fueron a dar testimonio o a amonestar. No, no lo hubieran hecho, no hubieran entrado. Hay relaciones ecuménicas, hay relaciones entre el Vaticano y la Corporación Adventista. Y estos son de los emisarios que mantienen la relación. Obviamente este señor pues ya está jubilado. Junto con William Woodruff y Jerry Moon, John Reeve, sobre la Trinidad, entendiendo el amor de Dios, su plan de salvación y las relaciones cristianas. Hermanos, la iglesia se volvió trinitaria. Se volvió trinitaria gracias a esos infiltrados. Pueden ustedes investigar a este pastor Ángel Manuel Rodríguez. Y dice claramente que fue con un equipo de pastores adventistas a visitar el Vaticano. Dice que los trataron de maravilla, que los metieron en una habitación. No había un crucifijo, dice, pero había cruz porque sabían que éramos, pues, adventistas. Hermanos, nunca la iglesia adventista aportó una cruz hasta que fueron infiltrados estos incircuncisos del alma. La iglesia adventista nunca tuvo una cruz porque sabían que era una insignia católica. ¿Ok? Nosotros comprendemos que cuando la Biblia menciona cruz se refiere al sacrificio, no a la insignia.
o bajo este símbolo vivirás, le dijo Satanás a Constantino. La iglesia adventista no portaba cruces hasta que llegaron estos infiltrados. Pastor Manuel Rodríguez visita el Vaticano. Lo pueden descargar, ellos no lo ocultan. Y aquí está eh, Eckhart Müller, también lo mencioné. Un poquito menos, un poquito más. Ahí está. Es uno de los directores asociados del Instituto de Investigación Bíblica, organismo oficial de la Iglesia Mundial, responsable por divulgar la teología adventista, y responder a preguntas sobre doctrina. Hermanos, este tuvo que ver con ese libro Apóstata. Consíganlo. Su título completo es Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrina. En inglés, Questions on Doctrine. Eh, Dijo el pastor George Knight, que también está jubilado de Andrews, este es el libro más divisivo en la iglesia adventista. Ese fue el que publicaron desde 1957 como libro de doctrina, como las doctrinas de nuestra fe, cuando derrumbaron esos pilares que ya he mencionado. Todos estos están coludidos, todos están coludidos, son toda una mafia. Aquí está Beach. Miren nada más, el que le llevó la medalla al Papa en nombre de los adventistas, y no la compraron con sus ahorros, sino con los diezmos, estudió en la Universidad Leland Stanford Jr., conocida como Universidad de Stanford. Es una universidad privada de investigación en California. Hermanos, esta universidad, saben que ustedes se gradúan los de la DEA, los del FBI y los de la CIA, provienen más de Calavera y Huesos, de Yale, de la Universidad de Yale. Pero esta universidad de Stanford está financiada, no se sabe directamente quién la está sosteniendo, pero es de ahí donde se proclama este, este asunto de ACMS que he presentado, de que los adventistas y todas las religiones tienen que estar dando información de todos sus feligreses, nombres, fechas de nacimiento, lugares de trabajo, familias, cuando fueron bautizados, todo eso. Y es un banco de información que une al, al sector privado, al particular, con el gobierno. Esto es tremendo. Ahora, también en la Universidad de París. Aquí está la misma universidad que mencioné anteriormente, con el símbolo de la flor de lis, que es jesuita. También dice aquí, en los primeros años estudió en la Italian Junior College. En Italia, colegio para jóvenes. Miren aquí, dice esto, dice el colegio italiano juvenil, no es un término estándar, pero probablemente se refiere a un programa educativo para jóvenes destinados a la enseñanza del idioma italiano y la cultura italiana. ¿Dónde está el papado? En Italia. Y ahí estudió Bear Beach. Sí, fue preparado. Ahora, miren una cosa. Eh, él fue, ellos fueron los que promovieron el libro Uniendo Puentes y ponen en la portada un joven y un viejo que representa la Iglesia Católica y la Adventista, pero que están unidos de sus frentes por medio de un puente. Pontífice, ok, puente, fice, artífice de puentes entre Dios y el hombre. ¿Quién es el Vicarius Filideis, el papado, que dicen ser ellos, el representante de Dios en la tierra? Y le llevaron esta medalla de oro. ¿Qué significa? Primero que nada, llevaba los 10 mandamientos, pero obviamente con números romanos. Y los discípulos no conocieron los 10 mandamientos con números romanos. Rechacen los 10 mandamientos con números romanos, que se están moviendo mucho entre nuestro ministerio. ¿Ok? No usen números romanos. Los discípulos no usaron eso. Y le llevó esa medalla de oro que tenía los 10 mandamientos, obviamente con puro número romano. ¿Cuál es el símbolo?
al llevarle esa cadena, esa medalla. Uno, el oro representa la fe que obra por amor. ¿Se acuerdan cuando el pueblo filisteo le arrebató al ejército de Elí, ajá, al ejército de los israelitas, con sus hijos Ovni y Fines, que perdieron el arca del pacto? Fue terrible. Murió Elí por cuando se enteró que le habían quitado el arca del pacto que llevaba ahí los instrumentos de Dios, los oráculos de Dios. Entonces, este fue a llevarle la ley, háganle cuenta, a Babilonia o a Egipto. Y lo curioso es el saludo masón. Ese saludo masón donde el saludador, el que es inferior en grado y nivel masónico, saluda con su dedo pulgar en medio de los dos nudillos del puño del maestro superior, como lo hace en esta fotografía. Mírenlo, es un acercamiento. Noten el dedo pulgar de Bert Beverly, que le pone dentro, entre los dos nudillos del puño de Juan Pablo II. ¿Qué significa? Que le estaba dando un saludo reconociendo su majestad o su santidad, como le llaman ellos. Un adventista, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene Jesús con Belial? ¿Qué tiene que ver el remanente con la bestia? Hermanos, los adventistas no dijeron nada de esa época. Ay, seguramente fue darle testimonio al Papa, dijeron. Seguramente fue predicarle nuestro mensaje de la verdad presente. ¿Qué cosa? Fue a decirle que los adventistas se rendían ante el papado. Eso significa. Y eso le emocionó tanto al Papa que hasta se puso de pie, porque un Papa como él que estaba enfermo, nadie es digno de que el Papa se ponga de pie, porque es como un monarca. Y miren qué bien se llevó después con Benedicto. ¿Saben? 25 años estuvo en ese departamento. Todo lo que hizo fue entregarnos al Vaticano. Obviamente ha habido relaciones ocultas, muy discretas, entre los infiltrados y el Vaticano, sobre las doctrinas que ahora sostiene la Iglesia corporativa, que se ha comprometido a no llamar el Papa la bestia, a no declarar que es la ramera de Apocalipsis. Y los pastores, ustedes han visto a varios pastores que predican herejías desde el púlpito, han suavizado el mensaje. ¿Y quién es el sucesor de Berbice? Tenemos a Gannon Diop, en donde estudió, en universidades católicas también. Claro, ¿qué se podría esperar? ¿Ustedes creen que ese cargo se lo iban a entregar a un pastor de la verdad presente, que por cierto ya no hay ahí adentro? Y ahí tienen ahora al representante de los adventistas ante la bestia, con una mirada de amor sempiterno, amor fraternal, con ese saludo de manos ocultas, donde ellos se acarician con señales, mudra se llama ese lenguaje, mudra, declarándose realmente sin necesidad de tantas palabras. La imagen dice todo. Y aquí, este señor Ganondaya, que por cierto es más católico que adventista, a ver, puede ser un acercamiento. Director de Asuntos Públicos, Libertad Religiosa. Hermano, cuando escuchen que libertad religiosa, ¿saben a qué se refieren? Al dicasterio de la fe, a la Santa Inquisición, a la libertad que tiene la Iglesia Católica para gobernar el mundo, a esa libertad. Dice, de la Iglesia Adventista en todo el mundo antes de su elección en julio de 2015, en la 60ª sesión de la conferencia, eh, se desempeñó como enlace de la Iglesia en las Naciones Unidas. Hermanos, hay que recordar que las Naciones Unidas son el proyecto del Vaticano. Ellos financiaron a Hitler para desarrollar la Liga de Naciones. Y fueron David Rockefeller quien entregó el terreno, y luego los Rothschild construyeron el edificio. Y ese es simbólicamente la Torre de Babel, porque sobre la ONU está el papado.
Miren, ahí está Ganondorf del lado derecho. ¿Qué hace el remanente con la bestia? Oh, hermanos, ¿dónde están los, ah, los centinelas de Jehová? ¿En dónde están los atalayas de Jehová? ¿Coludidos con la religión de Tutti Frutti o Fratelli Tutti, como le llamó Francisco? Todos unidos, la fraternidad mundial, incluyendo los adventistas. Notas biográficas. Oh, esto me llamó la atención. Es sobre John Paulson. Pueden entrar en las notas, en las biografías.com. Van a encontrar ustedes, primero vayan a la Universidad de Tübingen. Y aquí dice, nació en Noruega, John Paulson. Ok. Bueno, más adelante dice, estudió en teología en Dinamarca, en la Universidad de Andrews también fue. Fue a obtener su maestría en Potomac. Paulsen también tiene un título de divinidad, Seminario Teológico Adventista en Andrews. También es el primer presidente mundial en la Iglesia Adventista con un grado del doctorado que obtuvo en la Universidad de Tübingen. Algunos la pronuncian Tubinga. Esta universidad era luterana, pero los jesuitas la lograron confiscar y ahora es de los jesuitas. Ahí daba clases Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y fue maestro de John Paulson. ¿Qué hace? Un alumno del Vaticano como presidente de los adventistas, que por cierto fue de los que promovió mucho la ordenación de la mujer y la inversión de dinero en la bolsa de valores. Ah, por cierto, también estudió ahí, ¿saben quién? ¿Qué tiene en común con John Paulson con Walter Casper? Hermanos, Walter Casper es un obispo que, por cierto, Ted Wilson reimprimió el libro que publicó su padre, uniendo, como dice, construyendo puentes de doctrina. Y uno de los escritores fue Casper, Walter Casper, que fue el que invitó a Miguel Ángel, al pastor que acabo de mencionar, al Vaticano. Él lo recibió personalmente. Él es el que está encargado, Walter Casper, de asegurarse que la iglesia adventista regrese a Roma. Y Walter Casper también estudió en Tübingen y fue compañero de John Paulson. Y el Papa Benedicto fue escogido en 1966 como profesor de teología dramática en la Universidad de Tübingen. Su elección fue fuertemente apoyada por el profesor Hans Kung, otro jesuita, que tuvieron mucha amistad con John Paulson. Hermanos, fue la mayor infiltración que se haya visto en la historia del adventismo. Entraron jesuitas, lo dijo Alberto Rivera, que por cierto le envenenaron. Se cambian de nombre, ya graduados. Se van a estudiar un curso a la Universidad Adventista. Se bautizan, se casan con niñas jóvenes adventistas. Tienen hijos. Pero entre ellos, los que ya están arriba en cargos más elevados, se aseguran de subirlos para que pueda ser más fácil el cambio de doctrina. Hermanos, llegaron los infiltrados desde Neil Wilson. Él era un masón y fue preparado por medio de... y por cierto, de Neil he encontrado muy poco, porque viene de familia adventista. Pero aquí su influencia mayor fue este señor Birdie, porque él era el contacto con Roma y era pastor adventista que estudió en escuelas católicas.
como Bakioki. Y los adventistas lo sabían, porque su biografía siempre ha estado en Internet, en la Universidad Pontificia de Roma, y luego es pastor y es maestro en la Universidad de Andrews. ¡Wow! Esto es tremendo. Y los adventistas roncando, mientras les arrebatan la ley de Jehová. Cómodo sesión. Dice esta revista, La Última Advertencia, ¿qué es lo que tiene en común el Papa Benedicto XVI, Cardenal Walter Casper y el doctor Hans Kuhn y Jean Paulsen? Pues que estudiaron en la misma universidad de Tübingen, en Alemania. Todo fue planeado hace mucho tiempo. Y nos cambiaron, que es lo que empezamos leyendo, nos cambiaron la religión. Ah, y ahora nos llaman a nosotros separatistas, disidentes, cuando el concepto de disidente, el que decide, es el que abandona la doctrina común. Y de ahí las 27 creencias. Hermanos, aquí voy a hacer una pausa. Este tour ha sido interesante, ¿sí o no? Ahora vamos a ver en el siguiente tema quién inspiró. Les adelanto un poquito. Hermanos, hicieron un credo y el credo proviene de Nicea en el 325. Aquí está, descubriendo el origen, las 27 creencias, por medio de Fritz Guy, también editor, pastor, escritor. Fritz Guy, que estudió Cristología en la Universidad de Chicago. Y investigando la región de Chicago, dice, aparece un jesuita con velas, religión y práctica espiritual. Universidad de Chicago, institución laica. ¿Qué significa laico? Sin Dios. Da la bienvenida a personas de todas las religiones de Tutti Frutti y sistemas de creencias a nuestra comunidad diversa exclusiva. Puede consultar la política de adaptaciones, religiones de la universidad. ¿Y quién está ahí al fondo? Un sonriente sacerdote jesuita como decano de la capilla, hermanos, de la capilla de Rockefeller. Son los que construyeron la ONU con los Rothschild y son satanistas. Hermanos, este hombre que está ahí es decano, es líder de esa capilla. Hay que hablar de los capellanes. Solamente así rapidín. Gambetta es capellán y sus pastores están graduados como capellanes. La Iglesia Adventista Corporativa tiene capellanías. La Universidad de Montemorelos se ha convertido en la universidad líder para preparar capellanes. Todas las universidades tienen capellanes. Capellán tienen un santo muerto que se llamó San Martín Caballero. Lean la historia. Allá en el siglo IV. Cuando supuestamente la leyenda dice que se quitó la capa, la partió a la mitad y se la dio a un indigente. Y de ahí viene, se quitó la capa, la capilla. Son capellanes. El Código de Derecho Canónico, bájenlo de internet. Y hay muchas doctrinas adventistas que provienen del Código de Derecho Canónico. Ahí aparece también la profesión de fe, ya no se bautizan, ahora es la profesión de fe. Ahí viene. Vienen muchos temas que se hablan en la iglesia adventista. Pero estamos hablando de la capellanía. Un capellán, en conclusión, es un sacerdote católico en segundo grado. Es un predicador castrense. En pocas palabras, ellos ministran más por medio de la Cruz Roja, del Teletón, de YMCA, de, de este, de la, ¿cómo se llama? Los clubes rotarios que son masónicos también y que están preparando también, ¿sabe quién qué están preparando? Para que los pastores capellanes
puedan convencer a la feligresía para obedecer al Estado, al gobierno, si tienen que ser removidos de un lugar a otro, incluyendo a un campo de concentración. Convencerlos de que tienen que ser removidos hasta un campo de concentración o abandonar ciertos lugares y ser reubicados en otros. Eso sirven los capellanes. Incluso un capellán está capacitado. Si está un moribundo que es musulmán, tienen que leerle el Corán. Si es judío, la Torá. Y si es católico, el catecismo. Hacerle la cruz con los dedos y darles agua bendita, la aspersión del agua bendita, confesarlos de acuerdo a su religión. Y si el capellán es adventista, tiene que hacer eso. Sus placas como de policías tienen inmunidad. No los detiene ninguna aduana. Tienen placas de policías federales, internacionales. Investigan la capellanía. El adventismo tiene mucho capellanía. Se han vuelto católicos. Y lo dijo Mia Wilson y lo repitió. ¿Saben quién lo repitió? George Knight, que había solamente dos iglesias en el libro que tituló Si yo fuera el diablo, de George Knight. Dice ahí solamente dos iglesias verdaderas, la Iglesia Católica Apostólica y Romana y la Iglesia Católica Adventista. La Iglesia Universal Católica Adventista. Lo dijeron así. Oh, hermanos, nos cambiaron la religión. Así que ahí estudió de las 27 creencias. Sí, sí. Pero bueno, hasta aquí me voy a detener. Nomás quería decirles una probadita de lo que será el siguiente tema de esta serie que se llama Apostasía Omega, traidores en el campamento. Hermanos, viene fuerte. Y esto es para despertar nuestras conciencias y ponernos a cuentas con el Eterno, porque el tiempo se acabó. No se está acabando, hermanos. En cualquier momento, la ley dominical viene con un papa estadounidense y un tirano criminal, mercader, de los que están en el Apocalipsis, que le está dando el poder a la Iglesia Católica y que declaró que sería un gran honor platicar con el Papa, dijo Donald Trump. Pues obviamente las dos bestias son paisanos. Satanás la tiene bien hecha, planeada, todo cuadra bien. Hermanos, Cristo viene, pero no estamos listos para la gran tribulación. No tenemos aceite extra. Les ruego, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos misericordia, que conozcamos misericordia primero. ¿Qué significa misericordia? Dijo el Señor. A Él no le interesa esto de los sacrificios. Dice, estoy harto de sus sacrificios porque saben que los perdono. Aprendan que es misericordia. Ténganse misericordia y ténganme a mí, a mi ley, misericordia y a sus prójimos, porque el fin está cerca. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Su juicio ha llegado. Y si alguno recibe la marca de la bestia, él también recibirá la ira de Dios. ¿Ha caído Babilonia? ¿Cómo es que ha caído? Ha caído de la paciencia de Jehová. Dios va a actuar. Salmo 119, 126. Es hora de actuar, Señor, porque has mutilado tu santa ley. Hermanos, debemos cobrar valor de la cobardía de estos traidores. Traidores. Y está en el libro de Daniel 11. Los detractores de la ley. Los traidores. Están dentro, en el campamento. Y debemos cobrar valor de sus cobardías. Valor de su fealdad. Y debemos ponernos a cuentas con el Eterno. Ya.
No hay tiempo que perder. El carácter no se cambia de la noche a la mañana. Tenemos una lucha tremenda y no estamos listos. Tenemos que renovar nuestro pacto con el Eterno. Caer rostro en tierra, como lo hizo Josafat y su pueblo, como lo hizo Daniel y como lo hizo Jesucristo mismo y otros más. Rostro en tierra, en privado, es la posición más alta que un hombre y una mujer pueden alcanzar a los pies de nuestro Creador. Así que este será el primer tema. Ya esperaremos el segundo, porque hay mucho de qué hablar sobre apostasía omega. Son muchos años, desde 1957. Se viene dando todo esto. Y analizaremos el libro Preguntas sobre Doctrina y cómo está reflejado en las 28 creencias. Y qué pasó en la reunión que tuvieron hace algunos años, donde mutilaron sus 28 creencias y cambiaron la frase que decía que la segunda venida de Cristo era inminente. O sea, es pronta. Y también rechazaron el espíritu de profecía como a Elena de White como la mensajera del Señor. La borraron. Y otras aberraciones más, que Dios tiene controversia contra su pueblo. Así que, hermanos, lleguémonos al trono de la gracia antes de que se cierre. Está por cerrarse. La ley dominical está a las puertas y con un tronido de dedos la pueden aprobar porque ya los jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos son católicos todos, la mayoría por lo menos. Y los que están, el gabinete de Trump están peor para nosotros que los que tenía Obama, que todos habían sido graduados de universidades jesuitas. Y estos son jesuitas. Luego hablamos de la Agenda 2025 de Trump y también del Departamento de la Fe, que es el Dicasterio de la Fe, que significa Tribunal de la Santa Inquisición. Viene de nuevo. Y hay capellanes adventistas ministrando en la Casa Blanca, pero son detractores, son los detractores de la ley de Jehová. Que Dios eterno